Bueno muchachos, ¿cómo están? En este video pues voy a explicar dos puntos. El primero es semiparabólico, que de pronto es por lo que he visto en clase es como el más sencillo. Y el segundo pues es parabólico, que puede ser de lo más complicado por ahora de lo que estamos haciendo. Entonces, lo primero, tenemos aquí el semiparabólico. Este es el número 3 del taller, el único taller que hasta ahora tenemos, el cual dice que hay un dron que deja caer un paquete mientras vuela horizontalmente a 15 metros sobre segundo desde una altura de 30 metros. Entonces, lo que tenemos que tener aquí como muy importante es que debemos reconocer cuando hablan de semiparabólico. Hablan de semiparabólico cuando ustedes le están diciendo que hay un vuelo horizontal, que se lanza horizontalmente, que hay una velocidad horizontal. Bueno, cuando pasa cualquier cosa de forma horizontal, es cuando estamos hablando de un semiparabólico. O cuando el ángulo de lanzamiento pues es cero. Cuando no les dicen que hay un ángulo de lanzamiento de 30 grados, que hay un ángulo de lanzamiento de 20. Miren que aquí no especifican si hay ángulo de lanzamiento. Cuando estamos ahí es un movimiento semiparabólico. Yo hago aquí el dibujo. Bueno, aquí traté de hacer un avión, pues tal vez no parece un avión pues muy perfecto, pero pues digamos que es la idea, ¿no? Es un avión, que el avión es el que vuela horizontalmente y pues suelta un dron. Entonces a lo que suelta, pues el dron va a caer de forma semiparabólica a una altura de 30 metros con una velocidad horizontal, y aquí ya empezamos. Como estamos hablando de velocidades horizontales, aquí ya tenemos pues que la velocidad va a ser en X. ¿Listo? Porque es horizontal. Recuerde, horizontal es X, vertical es Y. ¿Listo? Horizontal, vertical. Bien, entonces ahí es lo primero. Entonces ya tenemos los datos y tenemos la altura que a la que va a la que va el avión, y por ende pues es la altura que desciende el dron o perdón, bueno, el paquete cuando va cayendo. Entonces voy a sacar los datos. Hay dos formas de sacar datos. Los pueden sacar mezclados, como yo hice acá. Si no le gusta así, los puede sacar una columna en X, una columna en Y, como le quede más fácil. ¿Qué datos me dan? El dato que siempre me van a dar en semiparabólico es este, muchachos. La velocidad inicial de Y es cero. Este es el dato que siempre va a haber en el semiparabólico. Y velocidad en X, 15. No le puse velocidad inicial porque recordemos que en el semiparabólico y el parabólico la velocidad en el eje X siempre es constante. O sea que pues es como, no es como correcto ponerle velocidad inicial 15 porque la velocidad inicial pues es la misma velocidad para todo el camino. Entonces solo le ponemos velocidad en X, velocidad inicial en Y. Tenemos la altura que desciende el paquete, que es 30 metros, y pues tenemos la gravedad o aceleración en este caso. ¿Listo? Estos tres datos son los que van en Y. Velocidad inicial en Y, altura y gravedad. Estos datos van en el eje Y. Y el único dato que tenemos que va en el eje X, pues es la velocidad en X. Bien, entonces tenemos esos datos. Ahora, ¿qué nos están pidiendo? Nos dicen que cuánto tiempo tarda el paquete en llegar, o sea, nos piden calcular el tiempo de caída. Para calcular el tiempo de caída no es necesario que se deba hacer en algún eje en particular. El tiempo no tiene como no tiene como un eje así del eje X o eje Y. Usted puede hallar el tiempo con cualquier eje, con las fórmulas del eje X o la fórmula del eje Y. ¿Listo? En este caso, y por los datos que tenemos, nos queda más fácil hallar el tiempo con el eje Y. Porque si lo vamos allá, o si lo hubiésemos hallado con el eje X, pues vamos a tener la sorpresa de que en el eje X, al ser MRU, la única fórmula que tenemos en el eje X es que la velocidad en X es igual a la distancia sobre el tiempo. Por ende, yo puedo hallar el tiempo con el eje X, es verdad, y tendría que hacer este reemplazo. El dilema es que no puedo hallar el tiempo en este ejercicio con las fórmulas del eje X porque no conozco precisamente la distancia horizontal, no conozco esta X, no sé
qué tan lejos llegó el dron horizontalmente. Como no conozco esa distancia, por más que tenga la velocidad en X, no puedo hallar el tiempo. Por ende, esa fórmula del MRU, pues no la vamos a usar. En otra, en otras palabras, solamente nos va a servir la fórmula del MRUA, o sea, eje Y. Para eso, pues de todas las fórmulas que ustedes ven acá, pues la que me sirve puntualmente es esta. Miren, la que nos dice que la altura es igual a la velocidad inicial en y por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. ¿Por qué me gusta más esta fórmula? Porque esta fórmula tiene velocidad inicial en y. Y eso es una ventaja que tenemos, muchachos, porque la velocidad inicial en y es cero. O sea que eso es una ventaja porque nos va a eliminar el tiempo, o al menos este término se nos va. Y nomás nos queda este de acá. Entonces ahí nos va a quedar 30, que es la altura a la que desciende el paquete, véalo acá, que es y, igual a aceleración, que es 10, que es la gravedad, tiempo al cuadrado, pues es lo que queremos hallar, sobre 2, el 2 de la fórmula. De aquí yo quiero despejar es el tiempo, bien, pero para eso yo primero opero, 30 lo dejo quietico, pero la mitad de 10, porque tengo 10 sobre 2, la mitad de 10 es 5, me queda esta expresión. De aquí requiero despejar el tiempo, o sea que este 5 que está multiplicando lo mando a dividir aquí abajo y me va a quedar 30 dividido 5, pues que es 6. Bien, y tiempo al cuadrado es igual a 6 y pues saco la raíz porque para quitar este cuadrado del tiempo la única forma es sacando de la raíz cuadrada 6 y la raíz cuadrada de 6 aproximadamente 2,45 segundos. O sea que este es el tiempo que se demora el dron desde salir del avión hasta llegar aquí al suelo, 2,4 segundos más o menos. Ahí se respondió la A. Para responder la B nos dice que a qué distancia horizontal del punto, ya nos están hablando de distancia horizontal. O sea que ya sí o sí solamente vamos a usar las fórmulas del eje X, o sea, MRU. Si es MRU, porque es eje X, solamente hay una fórmula. Y la única fórmula del MRU es esta que tengo acá. Velocidad es igual a la distancia horizontal, que es lo que me están pidiendo, sobre el tiempo. Como me están pidiendo hallar distancia horizontal, yo aquí preferí primero despejar y después reemplazar. Despejo la distancia, el tiempo está dividiendo, necesito que la distancia me quede sola, entonces la mandamos a multiplicar con la velocidad. O sea que el tiempo es igual a velocidad en X. ¿Cuánto es mi velocidad en X? Ya lo tenía de hace rato. Me lo había dado el problema. 15 metros sobre segundo. Vuela horizontalmente a 15 metros sobre segundo. Profe, esa es la velocidad inicial, ¿no? Pero recuerde que en X es la misma velocidad siempre, es constante. O sea que aquí ya tengo la velocidad, 15. Y el tiempo de vuelo, pues lo acabamos de hallar. El tiempo de vuelo es 2,4. O sea que aquí ya tengo la distancia. Es igual a la velocidad por el tiempo. Y eso me da más o menos 36,7 metros. Es decir, 36,7 metros es lo que alcanza el dron desde que sale del avión hasta llegar al suelo de forma horizontal. Bien, esta distancia horizontalmente es lo que alcanza a llegar el dron. Y por último nos piden hallar el valor de la velocidad resultante, o sea, la velocidad con la que él llega acá, en este punto final. ¿Con qué velocidad llega el dron aquí? Aquí vamos a hacer una pausa porque miren que nos están preguntando es la velocidad resultante. Cuando yo les pregunte velocidad resultante, velocidad general o velocidad, cualquiera de esos tres, esperemos que pase el de... No sé si lo escuchen. Bueno, yo pregunto como si me respondieran. Eh, bueno, yo voy a omitir. Velocidad resultante, velocidad general, velocidad así, es una velocidad que no les estoy diciendo que me la halle en X o en Y. Yo le digo velocidad. Es claro que aquí tiene una velocidad. Pero recordemos que en movimiento semiparabólico y parabólico hay como tres velocidades. La velocidad general, la velocidad en X y la velocidad en Y. Cuando yo le pregunte velocidad resultante, le estoy hablando de la velocidad general. ¿A qué velocidad llega acá?
O sea que para usted hallar esta velocidad con la que llega el dron acá, esta velocidad resultante, me tiene que hallar primero qué velocidad hay en Y final y la velocidad en X final que ya la tenemos. ¿Por qué tenemos la velocidad en X final? Porque la velocidad en el eje X nunca cambia, o sea que esta ya la tenemos. Nos hace falta hallar con qué velocidad final llega en el eje Y el dron al suelo. Una vez tenga la velocidad final en X y la velocidad final en Y, ya puedo tener la velocidad resultante o la velocidad general. Entonces yo vengo acá y tengo esta fórmula. Miren, con esta fórmula hallamos la velocidad total, resultante, general. Miren, entonces, para que usted la tenga, necesita la velocidad final en X al cuadrado más la velocidad final en Y al cuadrado. Porque aquí yo estoy hallando es la velocidad final o la velocidad total. Recuerde que esta velocidad final en X ya la tenemos. Nos hace falta hallar la velocidad final en Y. O sea que primero voy a hallar la velocidad final en Y. Para eso utilizo esta fórmula del m de u, que dice que la velocidad, en este caso, la velocidad final en Y es igual a la velocidad inicial en Y más aceleración por el tiempo. Velocidad inicial, sabemos que es cero, desde un principio en Y, entonces nos cancela. Es igual a aceleración, que es la gravedad, que es 10, por el tiempo de vuelo, que es 2,4. O sea que la velocidad final en Y, aquí se me está olvidando poner el final, o con eso no cometan ese mismo error que yo cometí, la velocidad final en Y es 24,5 metros sobre segundo. Ese detalle es muy importante, porque una cosa es velocidad final en y otra cosa es velocidad en Y. Velocidad en Y no sé, es velocidad en Y en algún momento del recorrido, sea a la mitad, a un cuarto del recorrido, por acá, pero velocidad final es precisamente al último momento acá, cuando ya cayó aquí. Velocidad en Y puede ser cualquier instante, menos el inicial, obviamente, y el final. Entonces, cuidado con esa connotación ahí para que no tengamos confusiones, muchachos. Entonces, listo, ya hallé la velocidad final en Y. ¿Ya que me queda? Pues ya hallar la velocidad resultante. Y para hallar la velocidad resultante, ¿qué hago? Pues entonces tengo la fórmula y ya tengo todo, porque ya tengo la velocidad final en X, que es 24, perdón, la velocidad final en Y, que la acabé de hallar ahorita, que es 24,5. Véala ahí. Aquí la puse. Y tengo la velocidad final en X, que desde un principio me la dieron en el problema, que es 15, porque es la misma velocidad siempre. O sea que ya tengo velocidad final en Y, velocidad final en X. Saco el cuadrado de ambas velocidades, sumo, saco raíz y queda que la velocidad total o la velocidad resultante con la que llega el dron al suelo es de 28,5. Entonces, mire, yo aquí quiero hacer un paréntesis y señalar esto. Mire, incluso voy a usar este resaltador morado que me parece muy chévere porque es como deja una cosa ahí curiosa. Mire, siempre en semiparabólico y parabólico tenemos tres velocidades. Velocidad final en Y. En este caso estamos hablando solamente de la velocidad final. Velocidad final en Y. Velocidad en X, que puede ser final, inicial es la misma. Velocidad en X. Y por ende, velocidad total. O velocidad final general. Véala acá. Entonces siempre cuidado porque yo les voy a hacer preguntas. Hálleme solamente la velocidad final en Y. Hálleme solamente la velocidad final en X. Hálleme solamente la velocidad final resultante. Entonces, pendiente con estas cosas, muchachos. Y ahí hemos acabado este ejercicio del número 3 de semiparabólico. Bien. Y ya para seguir, pues ya vamos con el parabólico. Y en el parabólico, en este caso, yo voy a hacer el número 7. Bien, el número 7 que dice un proyectil, un proyectil se lanza con una velocidad inicial de 25 metros sobre segundo y un ángulo de 45 grados. Me dice calcule la altura, determine el tiempo y haya el alcance total. Entonces, mire, aquí importantísimo. Tenemos que ya esto es parabólico. ¿Por qué sé yo que es parabólico? Voy a seguir con el marcadorcito. ¿Por qué sé que es parabólico? Porque me dicen ángulo de 45 grados. Si ya me están mencionando un ángulo de lanzamiento diferente a un cero, o sea, un ángulo de lanzamiento de 30, de 40, de 60, evidentemente estamos hablando de parabólico.
Ya esto es otro mundo. Y me dan velocidad inicial. Y miren que aquí me están dando una velocidad inicial. Pero esto es esto. No me están diciendo si es velocidad inicial en X. No me dicen si es una velocidad inicial en Y. No me dicen nada. Solo me dicen velocidad inicial. O sea que ya son dos datos nuevos que antes no me daban así. Porque ahorita ya estamos en un movimiento parabólico. Que es otro mundo. ¿Listo? Para que sepamos cuándo nos preguntan de semi y cuándo nos preguntan de parabólico. Saco los únicos dos datos que tengo, muchachos, no tengo más datos. Véanlos acá. Velocidad inicial y ángulo de lanzamiento. Hago mi dibujo. La velocidad inicial general evidentemente va de forma diagonal. No puede ir así porque así va en X y no puede ir así porque así va en Y. Como es general, tiene que ir diagonal. ¿Listo? Respetando los ejes. Él no puede ir ni en X ni en Y. Es diagonal. Ahora, para yo poder hallar cualquiera de de esos tres puntos que me están pidiendo aquí, en cualquier movimiento parabólico es obligatorio que si me están dando la velocidad inicial, yo debo hallar la velocidad inicial en X y debo hallar la velocidad inicial en Y. Esto es obligatorio por lo que hemos venido hablando, porque yo no sé cómo, o sea, yo no puedo analizar algo de forma diagonal. Yo solo puedo analizar el movimiento que pasa en X o el movimiento que pasa en Y. Bien, porque mi sistema es un plano cartesiano y mi sistema, al ser un plano cartesiano, solo me dice, usted puede actuar en X o puede actuar en Y o en combinación. Pero de forma diagonal, no puedo tener un plano de forma diagonal de alguna forma, es lo que trato de decir. Entonces, por eso es casi que obligatorio que cuando ustedes tengan la velocidad inicial de lanzamiento, automáticamente, así se los pida el problema o no, por favor saquemos la velocidad inicial en X y la velocidad inicial en Y. Mire que aquí en estos, en ninguno de estos les está pidiendo descomponer la velocidad, como lo hemos hecho en clase. Aquí no le piden eso, pero usted siempre lo va a hacer, siempre en este tipo de ejercicios. Entonces, mire, velocidad inicial en X, ¿qué es? La velocidad inicial que ya me dieron multiplicado por el coseno del ángulo, porque estoy en X y X va con coseno. Velocidad inicial en Y, ¿qué es? La velocidad inicial general por el seno del ángulo que ya me dieron. Aquí me faltó eje Y. ¿Listo? Entonces ya solamente reemplazo. Velocidad inicial en X es velocidad inicial. ¿Cuánto es mi velocidad inicial? 25. Lo pongo acá. Por coseno del ángulo. ¿Cuánto es el ángulo de lanzamiento? 45. Lo pongo acá. O sea que ya tengo la multiplicación de estos dos. 25 por coseno de 45 me da 17,6 metros sobre segundo. Ahora mire qué casualidad, que por eso quería que este ejercicio quedara en un video. Velocidad inicial de Y es igual a velocidad inicial por seno del ángulo. Aquí tengo que la velocidad inicial es 25, ya sabíamos. Seno del ángulo, el ángulo es 45. Y seno de 45, mira que me dio lo mismo. O sea que cuando yo les diga a ustedes que el ángulo de lanzamiento es igual a 45 grados, sí o sí, ambas velocidades en X y en Y van a quedar igual. Esto se los explicaré en clase. Esto es porque el seno y el coseno de 45 es igual. Ese es el ángulo perfecto, digamos. O sea que, ojo con esto, cuando el ángulo de lanzamiento sea 45 grados, ambas velocidades iniciales en X y en Y les debe dar lo mismo. Si no les da lo mismo, deben corregir. Como en este caso nos da lo mismo, porque el ángulo es 45. Ya tengo entonces, muchachos, ya tengo velocidad inicial en X, velocidad inicial en Y. Ya. Tengo mis datos. ¿Qué otros datos tengo? Pues tengo la aceleración, que en qué eje va, va en el eje Y, véalo aquí, vea. Acá pongo datos que van en el eje X, datos que van en el eje Y. En el eje X solamente tengo la velocidad inicial en X, no tengo más, no me dan más datos. Y en el eje Y tengo la velocidad inicial en Y, que es esta, tengo la aceleración o la gravedad, que es esta, y tengo, ojo con este, y tengo la velocidad final a mitad de recorrido o cuando la altura que alcanza es máxima. Ese dato también lo tengo en Y, muchachos. Esto es en Y. Es decir, cuando el paquete, cuando el proyectil está en su altura máxima, está en el H máximo, yo sé que justo en ese momento su velocidad final aquí va a ser cero.
Y por eso lo pongo acá. No es que la velocidad final sea esta. No, no. Yo estoy hablando de la velocidad final a mitad de recorrido. Ahí es cero. Y ese dato lo tengo y lo puedo usar. Listo, tengo todos mis datos. Ahora, ¿qué me están pidiendo hallar? Primero, calcule la altura máxima. ¿Cuál es el dilema? Que a mí me parece más fácil empezar por el segundo. Determine el tiempo para llegar a su altura máxima. Para mí es más fácil primero llegar al tiempo y después llegar a la altura. Y eso es lo que yo voy a hacer. Entonces, miren que les traigo este ejercicio para que vean que no tienen que hacer el primero o segundo en ese orden. Usted lo puede hacer hallando lo que más le parezca sencillo. A mi parecer es más fácil primero hallar el tiempo que se demora en llegar hasta su altura máxima y después hallar cuánto es esa altura máxima. Voy a hallar ese tiempo. Aquí empiezo, y no que no le puse, esta es mi A. Ah, bueno, aquí sí le puse A. ¿Cómo hago para hallar ese tiempo? Pues yo sé que estoy haciendo o que voy a hallar el tiempo con la altura máxima. Altura es eje Y. O sea que me sirven solamente las fórmulas del MRUA. De aquí miro cuál me sirve y me sirve mucho esta, que dice que la aceleración es igual a la velocidad final en Y menos la velocidad inicial en Y sobre el tiempo. De aquí yo voy a despejar o primero voy a reemplazar lo que debo reemplazar para poder hallar mi tiempo. Entonces me queda que mi aceleración ¿cuánto vale? Menos 10. ¿Por qué mi aceleración es menos 10? Porque yo estoy hallando este tramo, yo estoy hallando el tiempo que se demora en ir desde acá hasta acá. En ese tiempo el proyectil va de subida, ¿cierto? Pero la gravedad va de bajada. Y como la gravedad va de bajada, me está deteniendo ese proyectil. Me lo detiene tanto que el proyectil sale con una velocidad inicial y llega ya con una velocidad final en cero. Como la aceleración va en sentido contrario hacia donde está yendo el proyectil, que es hacia arriba, por eso la aceleración es negativa, porque realmente es una desaceleración. Tengo que la velocidad final en Y es cero, porque sé que en este punto es cero, porque llega a su punto máximo, menos la velocidad inicial, que es 17,6, que es la que ya había hallado. Sobre el tiempo, ahora despejo el tiempo. Este tiempo está acá abajo, lo quiero acá arriba, entonces lo cambio de lugar. El tiempo sube y el menos 10 baja. Pero este menos de arriba con este menos de abajo se cancelan, o menos por menos más. O sea que me queda 17,6 dividido 10, y eso es 1,7. O sea que este es el tiempo, véalo acá, que se demora en llegar hasta su altura máxima, 1,7 segundos. Pero acá le pongo otro datico, que estamos amplios. Si el tiempo que se demora en llegar a su altura máxima es 1,7, evidentemente el tiempo total de vuelo, pues si se demora 1,7 para subir, se demorará 1,7 para bajar. O sea que el tiempo de vuelo es ese mismo tiempo que me dio multiplicado por 2. Entonces, ojo con esto. Tiempo de altura máxima es la mitad, 1,7. Y tiempo de vuelo total hasta que llegó al suelo, 3,5, que es el doble de eso. Pero a mí me están pidiendo solamente el tiempo de vuelo, o sea, 1,7 segundos. Ahora sí, me dicen, calcule la altura máxima. Bien, me confundí, ¿cierto? ¿Me piden eso? Ah, sí. Ya hice la B. El tiempo para llegar a su altura máxima. Vamos con la A. Calcule la altura máxima. Entonces yo vengo acá. Esto se puso lento. La altura máxima. Entonces, como me piden hallar altura, pues yo sigo en el MRUA. Y para hallar altura, pues voy a usar esta fórmula. Solo que cambio la X por Y. Y es igual a lo que ya ustedes saben. ¿Cuánto es mi velocidad inicial en Y? Aquí ya no puedo poner cero, porque ya esto es parabólico, no se equivoque ahí. Velocidad inicial en Y, lo hice ahorita, 17,6. Por el tiempo que se demora en llegar a esa altura máxima, o sea, 1,7. No se me vaya a poner este tiempo porque ese es el tiempo total. Esto, no me pide el tiempo, no. A altura máxima, este tiempo. Más aceleración, bueno, yo creo que esto ya es multiplicar, sumar, cuadrado y me da 46,5. O sea que la altura máxima a la que llega ese proyectil es de casi 47 metros.
¿Listo? Y ya por último, me piden hallar es la velocidad que tiene, no, perdón, me piden hallar es el alcance total. Para hallar el alcance total, ahora sí ya solamente uso las fórmulas del MRU, porque el alcance es horizontal, o sea, eje X. Y la única fórmula que tengo en el MRU es esta. Bueno, no esta, pero bueno, sí esta. Usted me entiende, ¿cierto? Es distancia sobre tiempo. Y pues despejo distancia, bueno, esas cosas. O sea que distancia es igual a la velocidad que tengo en X, que es esta, que la hallamos al principio, por el tiempo. Pero aquí ya no me puedes poner 1,7 porque me están diciendo es la distancia horizontal a la que llega, o sea, cuando cae. Todo esto es X. Como me están pidiendo desde que inicia hasta que cae, ya no puse el tiempo de la mitad. Debo usar el tiempo total de vuelo, o sea, 3,5. Multiplico eso y me va a dar que llega a 62,19 metros. Y listo, muchachos, para que lo tenga en cuenta, como el ángulo de lanzamiento en este caso fue de 45 grados, cuando el ángulo es ese de 45 grados, este es el alcance máximo horizontalmente que puede tener el proyectil. Siempre, siempre a 45 grados se tiene el alcance más grande que puede tener el proyectil en ese lanzamiento. ¿Listo? Ojo con ese detalle, que en los exámenes puede aparecer algo parecido a eso. Listo, muchachos, eso sería la explicación. Este 8 lo iba a hacer, pero de pronto es sábado y me dio como un poco de pereza, es que lo estoy grabando un sábado ahorita a las 5 de la tarde, y pues ya casi 6 7 y ya llega la noche, ¿no? Menos para relajarme un rato. Entonces de pronto lo hago mañana. ¿Listo? Y ya muchachos, eso sería todo en este video. Muchísimas gracias, pues.